Nosotros estamos planteando el primer hecho concreto donde el gobierno, ¿cierto?, envía un proyecto de ley previo al envío. Ahora, puede ser en cualquier momento previo, no significa que sea el día antes, porque si no, claro, estamos de acuerdo. Por eso es que estamos planteando previo al envío al Congreso. Ahora, adicionalmente, que eso es lo que yo creo que también, por favor, no confundir conceptos. Si estamos hablando que la consulta es de buena fe, ¿cierto? Y ya habíamos hablado de un concepto de buena fe. Si vamos a hablar de un procedimiento posteriormente, vamos a hablar de la finalidad que llegaron a acuerdo, ¿cierto? Todos esos conceptos van a preocuparse también de que la consulta se pueda influir en la consulta. Entonces, por tanto, no todo tiene que quedar plasmado en un tema. Aquí lo que estamos planteando es que por lo menos hayan dos hitos. Que el hito para los proyectos de ley sea previo al envío al Congreso. Ese es el hito, creo que más claro que hay, que no hay duda que hay un hito ahí claramente establecido. Porque si no puede ser cuando está en el escritorio de Matías Bogavir, por ejemplo, cuando está en el escritorio, no sé cuál momento están planteando ahí. Adicionalmente, está la medida administrativa que estamos planteando previo a su dictación. Obviamente que previo a su dictación también es previo a que se dicte esa medida. Entonces, y todo eso estamos pensando que es para que los pueblos indígenas, o sea, si hiciéramos una consulta sin la intención de que los pueblos indígenas puedan influir, es porque no estamos haciendo una consulta de buena fe. Entonces, sería como ilógico ahí entrar en la dinámica de incorporar que los pueblos indígenas por lo menos puedan, no sé cómo lo planteo, pero de eso estamos hablando, una consulta previa para que los pueblos indígenas tengan la oportunidad, ¿cierto?, de ser consultados y incidir, ¿cierto?, en el proyecto. Si no, sería como ilógico, ¿para qué hacemos una consulta si no los vamos a escuchar? Perdón, acá y acá, sí. Me había pedido ella primero la palabra. Mirna Cortés, Pueblo Coya. ¿Cómo se llama usted? Discúlpeme, el que está. Sí, por favor. Hans. Hola, señorita. Hola, señorita Mónica. ¿Me podrían explicar ustedes los pasos del proceso interno que ustedes deben cumplir para una medida o para un procedimiento? Porque no hablaron del escritorio, pero ¿cuáles son los pasos? Porque ustedes tienen que tener procedimiento. Por favor. Muy bien. Gracias. Tú después. La verdad, perdón, Elizondo Raga, Ministerio de Minería. La verdad es que no es mi expertise, se lo voy a dejar a ellos, pero un poco cada uno de los procesos es distinto. Entonces, tendríamos que ponernos en cada uno de los supuestos. Para nosotros es un tema de línea de tiempo. O sea, el envío que es la etapa, no es la etapa final, efectivamente, pero lo que nosotros estamos diciendo es previo para que puedan efectivamente a esa fecha ya haberse concluido la consulta. Estamos hablando de línea de tiempo, no de conceptos de buena fe o de otra cosa, sino de línea de tiempo. No hay una etapa anterior a esa fija para todos los proyectos de ley, ¿ya? Yo creo que hay que ser bien claro, si existiera alguna para que pasaran todos los proyectos de ley, nosotros a lo mejor podríamos fijarla, pero no existe eso. Entonces, lo que estamos diciendo es, temporalmente no puede irse ningún proyecto hasta que no se haya concluido una consulta. Eso es lo que estamos tratando de aclarar, ¿ya? Y respecto a la medida, también es la dictación, porque hay algunas medidas que pueden ser más cortas y otras medidas que pueden ser más largas, ¿ya? Entonces, es importante entender que la dictación es efectivamente el paso que nosotros tenemos para todas las medidas. No existe, o por lo menos nosotros no hemos determinado un paso previo que lo pudiéramos decir en la segunda etapa y no en la cuarta. No tenemos eso. O sea, es con sinceridad que lo estamos diciendo. O sea, lo que sí queremos es que antes de eso tiene que concluirse bien. Solo en términos de tiempo. Acá y después allá, por favor. Me había pedido primero acá la palabra. Iván Chauquilaf de Sexpress. Bueno, el procedimiento de generación de proyectos de ley, que es el proceso interno, realmente no tiene ninguna gran ciencia, ya no tiene un manual de elaboración, no existe un manual de elaboración de leyes.
Generalmente los proyectos de ley nacen del ministerio sectorialista que tiene un interés en modificar o establecer una ley o una determinada norma jurídica a través de una ley. Nace la idea y dentro de ese ministerio existe un grupo de personas que trabajan la idea y le dan forma a un articulado, que es el anteproyecto. Y si ese proyecto de ley afecta o dice relación con otros sectores del gobierno, eventualmente se trabaja también con otros ministerios para llegar a un consenso interno. Toda vez que los proyectos de ley, no es que a Desarrollo Social se le ocurra un proyecto de ley y lo ingresa al Congreso, sino que tiene que haber un consenso interno. Entonces, una vez que existe este consenso interno y en el que juega un rol importante el ministerio donde yo trabajo, que es el que coordina este proceso de consenso, ahí recién se ingresa al Congreso Nacional, pero no existe una minuta en donde estén las ideas matrices. Siempre se trabaja con un articulado, pero es un borrador, y ese borrador, y para hacerlo más pedestre aún, se trabaja con control de cambios, uno se mete a Word y le hace cambios, comentarios, etc. Muchas veces hay discusión entre los ministerios porque no están de acuerdo cómo está regulado de una determinada forma, o hay errores, entonces se afina. Entonces la etapa en la que podría haber una consulta sería una vez que ya transcurre ese proceso, en donde es como un proceso interno del gobierno, en donde se pone de acuerdo para tener un borrador. Entonces, la pregunta que cae de cajón es justamente, ¿es posible consultar un borrador de proyecto de ley? Porque ese es el primer insumo que tenemos. No hay ninguna minuta, a menos que queramos consultar ideas, que sería sumamente improductivo, porque si consultáramos una idea, después tendría que pasar por todo el proceso de consenso interno y esa idea no podría seguir adelante. Entonces, generalmente el primer documento que se genera es un anteproyecto, en el que todos están de acuerdo y eso después es un proyecto de ley que se ingresa al Congreso. Generalmente es un borrador muy parecido a las leyes, donde están los artículos, los títulos, etc. No hay nada previo antes, sino que algo interno, proceso de ideas. Muy bien, se clarificó. Acá me pidió la palabra, luego por acá la señorita y luego por acá. Daniel Maribur, de Consejo de Loncos. Pero eso es lo que ustedes están planteando, es solo lo que tiene que ver con el Ejecutivo. ¿Y qué pasa con el Congreso? Que el Congreso también hay leyes que las presenta. O sea, esto debe englobar todo, no solo una parte. El Congreso también debe consultar a los pueblos indígenas. Así que la cosa es más todavía, a lo mejor, específica. La verdad es que yo no sé cómo se manejan en ese punto. Ok, muy bien. Tenemos una explicación de cómo se genera una ley en un ministerio. La inquietud de él es cómo se hace en el Congreso. Vamos a dejarla abierta para que después los especialistas... Nancy Piñones, de la Mesa Regional. Yo creo que nos estamos entrampando en algo que es muy simple. Siento que es lo que les decía, es solamente, meramente de redacción. Esto quiere decir que es exactamente lo que ustedes están diciendo, antes de que se mande la medida al Congreso, pero agregándole, siempre y cuando esto permita que la medida pueda ser influida sustancialmente, en el fondo a través de la consulta. Es tan simple como eso, pero es para completar la idea y que implique... Allá primero y acá, por favor. Mirna Cortés, Pueblo Coya. De nuevo, Volviendo un me pasaron poco allá, pero en fin. a lo que estábamos hablando, el acto, los procedimientos que ustedes tienen, pero siempre hay un acto inicial. Eso queremos, es un documento, una autoridad da la orden, fue una idea que se les ocurrió, disculpen, no se nos ocurrió, en el pasillo. ¿Quién da una orden para poder generar una medida? Porque lo que yo estoy entendiendo es que lo tiene que dar una autoridad el acto inicial. Pero ¿cuál es el acto inicial? ¿Por qué? Para poder nosotros identificar cuál es el previo, perdón, se me fue la palabra. Génesis, El origen. carácter previo.
porque Ya. todavía no puedo determinar dónde puedo exigirle o decirle dónde encuentro yo cuál es el carácter previo. Entonces, ¿cómo se hace un procedimiento? Por eso era mi pregunta. ¿Cuáles son los pasos a seguir? El acto inicial tiene que ser un acto oficial, tiene que mandarlo un jefe, una autoridad, disculpen, una autoridad para que se pueda proceder a hacer los actos de medida. O sea, Ok, siguiendo el orden, la palabra, tú y después tú, por favor. La verdad es que yo llevo trabajando harto tiempo en el gobierno, Mirna, y no existe ese acto inicial formal. No existe como que se firmó un papel, que se tomó la decisión de mandar una medida. Son ideas que se van gestando y van tomando cuerpo y terminan en un borrador y qué sé yo. Entonces eso es muy difícil, pero lo que yo propongo, si a ustedes les parece, es agregar algo que diga que por un lado está el carácter previo, antes de que se dicte, antes de que se envíe al Congreso, etcétera, pero agregar que tiene que ser con el tiempo suficiente para que la consulta pueda influir o tenga, o sea, el tiempo suficiente para que la consulta se haga bien. O sea, porque si se manda el día antes, obviamente que no va a hacerse bien. Para que sea viable. al servicio, Entonces, o sea, eso, algunos servicios, si a ustedes les parece, podríamos agregar eso como un concepto de acuerdo, de agregar esa idea de que hay un tiempo mínimo, o sea, tiene que haber un tiempo razonable y mínimo de buena fe para que se pueda consultar bien. Una moción de orden, ok. Habías pedido tú la palabra y después por acá. Iván Chauquilaf Express. Bueno, en realidad yo discrepo de mis compañeros de gobierno. No, resulta que sí hay un acto que da inicio a una moción o iniciativa legal, que es la decisión de ingresar el proyecto cuando ya está terminado el anteproyecto. Lo voy a graficar con algo bien simple. Hay muchos anteproyectos que nunca se ingresan al Congreso. ¿Y por qué razón? Porque se tomó la decisión de no ingresarlo. Esa es la decisión inicial. Lo otro son trabajos preparatorios, en donde la decisión todavía no está totalmente tomada. No hay decisión. De hecho, hay muchos proyectos que por falta de presupuesto, DIPRES, que es un órgano de nuestra administración, del Ministerio de Hacienda, donde dice, oye, ¿sabes qué? No tienes presupuesto para hacer eso. Y hasta ahí no me llega el proyecto. Y se toma la decisión de no ingresarlo porque no hay plata. Entonces, hay muchos proyectos que no ingresan ante proyectos. Y por eso sí hay un acto que es la decisión generalmente, a ver, ¿de quién será? Cuando están todos de acuerdo. Cuando están todos los ministerios relacionados, dan su consentimiento, entre comillas, a la medida. Bueno, el presidente de la República toma la decisión y dice, ahora lo ingreso. No, es una decisión solamente. Sí. Y ahora, y para contestar la otra pregunta, bueno, hay dos tipos de, o sea, las iniciativas legales se pueden nacer de dos formas. Por una moción parlamentaria, es decir, por la que inician los propios parlamentarios, en donde el Ejecutivo no tiene nada que ver, y por mensaje del Ejecutivo. Ya, en el mensaje del Ejecutivo nosotros podemos consultar, pero aquellos mensajes, o sea, aquellos proyectos de ley que se inician por moción parlamentaria, es justamente lo que está trabajando el Congreso Nacional actualmente con un reglamento y se creó una comisión bicameral para empezar a trabajar un reglamento interno para ver cómo ellos cumplen con la obligación de consultar. Pero eso no podemos abordarlo, como muchas otras materias, no podemos abordarlo acá en este reglamento porque no es materia, este reglamento no puede abordar materias de ley y esa es una materia de ley. Si quisiéramos regular al Congreso esto tendría que ser una ley, ¿ya? Y estamos regulando muchas cosas que sí se pueden regular por reglamento, ¿ya? Pero las que son materia de ley lamentablemente no podemos incorporarlas en el presente documento.